ved que son muchos los caminos que se abren ante el espíritu de la humanidad. Sin embargo, os digo que no contemplo una sola religión perfecta en este mundo, aun cuando algunas están basadas en mi doctrina. Yo no vengo contra la palabra que os diera en el segundo tiempo. No puedo desconocerme a mí mismo, mas os pregunto. ¿Dónde está aquella palabra, aquella enseñanza? La busco en el corazón de la humanidad y no la encuentro. Se ha quedado guardada en los libros envejecidos y polvorientos, y aún hay entre la humanidad algunos que han osado adulterarla. Por eso os digo que no encuentro entre vosotros la religión perfecta, porque en vez de amor y caridad, de humildad y justicia, solo encuentro ritos, tradiciones y vanidades, muchos sufrimientos e ignorancia. Pero estos son errores que no llegan a mí. A mí solo llega el amor, la mansedumbre, la justicia y la paciencia. Quien desconoce mi verdad en el tercer tiempo y niega la inmortalidad del espíritu, está durmiendo y no recuerda las profecías de los tiempos pasados que anunciaron las revelaciones que en este tiempo está viviendo la humanidad. Aquí tenéis el por qué en mi tercera manifestación no he aparecido en el seno de sinagogas ni de iglesias, porque esas no son mi casa. Los templos de cantera, hechos por la mano de los hombres, no pueden ser mi templo, sino el propio corazón del hombre donde está el altar de su amor, la luz de su fe y la ofrenda de sus méritos. Si hay quienes se levantan como enemigos míos, no les contemplo como tales, solo como menesterosos. A los mismos que se tienen por sabios y niegan mi existencia, les miro con piedad. A quienes tratan de destruirme en el corazón de la humanidad les juzgo ignorantes, ya que creen tener el poder o las armas para destruir a quien es el autor de la vida. Solo un ser que fuera omnipotente como yo podría luchar conmigo. ¿Mas creéis que si de mí brotara un Dios, estaría en contra mía? ¿O bien, creéis que de la nada pueda surgir? De la nada, nada puede brotar. Yo soy el todo y nunca he nacido. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega de todo lo creado. ¿Podéis concebir que alguno de los seres creados por mí pueda erigirse en Dios? Todas las criaturas tienen límite, y para ser Dios es menester no tener límites. Quien ha abrigado esos sueños de poder y grandeza, ha caído en las tinieblas de su propio orgullo. Mi mansión está preparada para vosotros. Cuando a ella lleguéis, la disfrutaréis en verdad. ¿Cómo podrá un padre vivir en un regio aposento, saboreando manjares deliciosos, sabiendo que sus propios hijos están como pordioseros a las puertas de su propia casa? En el segundo tiempo, muchos se confundieron por causa de mi presencia en Jesús, porque ella originó la división en el seno de las familias. De 5 que había en un hogar, 3 estaban contra 2 y 2 contra 3. Y mientras 3 me seguían, 2 me negaban. Lo mismo ocurre en este tiempo. Hay hogares en los cuales el padre me ha reconocido y la compañera y los hijos se han levantado contra él. Otros, donde la mujer que es madre de familia ha llegado ante mí y bañada en lágrimas me ha dicho: Maestro, yo os sigo y quiero que los míos os sigan, mas ellos, mis propios hijos, me han desconocido. Así va este pueblo sufriendo el desconocimiento de los parientes y de los vecinos, negándosele el pan, cerrándosele las puertas, poniéndole encrucijadas y arrojándole calumnias y falsos testimonios. No temáis, sed fuertes, que aquellos que más os desconozcan, serán los que vengan contritos a buscar la huella que vosotros seguís. Delicada misión tendrá que cumplir esta nación entre las demás de la tierra. Mas para ello, antes arrancaré de raíz toda mala hierba, haré que los hombres se despojen de la máscara de hipocresía y que llenen su corazón de sinceridad, de fraternidad y de luz. En lo espiritual, también habrá de dar ejemplo esta nación. Pero es preciso que espiritualice su culto dando muerte al fanatismo religioso y a la idolatría. El maná del desierto y el agua de la roca representaron en su tiempo el pan y el vino del espíritu. Son los mismos símbolos que tomé en la mesa, cuando rodeado de mis discípulos les dije: comed y bebed, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Con esa lección abrí ante la humanidad una nueva era, la del amor. Hoy se reúnen nuevos discípulos en torno mío y las multitudes vuelven a seguir mis pasos. Mas ya no son solo el sentido figurado, ni la parábola, los medios por los cuales vengo a haceros comprender las divinas lecciones.
es la palabra clara la que habla a vuestra mente con una esencia divina, que solo con el Espíritu podéis percibir. Meditad en estas lecciones, discípulos, y acabaréis por comprender que el tiempo del sentido figurado y de los símbolos está por terminar, porque vuestra evolución espiritual y vuestro desarrollo mental os permiten comprender mejor la verdad. En el primer tiempo, estando Moisés sobre un monte, desapareció de su pueblo que lo idolatraba. Elías, el profeta del fuego, se perdió entre una nube que lo arrebató de la tierra. Uno y otro, como Jesús, solo dejaron en los espíritus la huella de sus obras como esencia espiritual. Así como vosotros tuvisteis en vuestro camino un amigo que os diera la buena nueva, así toda esta humanidad que perece en un mundo de penalidades recibirá también el aviso de que el Señor está presente y vendrá a escucharme. Las víctimas que ofrecisteis ante el altar de Jehová, fueron recibidas por él, mas no era la forma más adecuada para elevar vuestro espíritu al Señor. Fue entonces cuando llegué a vosotros como Jesús para enseñaros el divino mandamiento que dice: amaos los unos a los otros. Os digo ahora que las lecciones que os enseñé en el segundo tiempo a través de las obras de Jesús, han sido alteradas unas veces y otras mal interpretadas. Por ello he venido como os lo anuncié, para esclareceros mi verdad. Antes de que yo sea sentido por un corazón, Elías se presenta ante él para decirle que se arrepienta de sus pecados porque se acerca el Señor. Igual hacía en el segundo tiempo a través del Bautista, cuando éste mandaba que hiciera penitencia y que se purificase, porque se acercaba el reino de los cielos. Si os digo que vuestro espíritu durante el sueño de vuestro cuerpo a veces se desprende y se acerca a los umbrales del más allá y me busca, no os miento. Mas os ha faltado preparación y fe para saber aprovechar espiritualmente esos instantes y he tenido que preparar videntes y profetas para que os ayuden y os hablen del mañana, que os pongan alerta y os amonesten para que veléis y oréis. Cuando el espíritu de algún gran pecador se desprende de la vida material para penetrar en el valle espiritual, se sorprende al comprobar que el infierno como él lo imaginaba no existe, y que el fuego del cual se le habló en los tiempos pasados, no es sino la esencia de sus obras al encontrarse ante el juez inexorable de su conciencia. Ese juicio eterno, esa claridad que se hace en medio de las tinieblas que envuelven a aquel pecador, quema más que el fuego más ardiente que pudieseis concebir, mas no es una tortura preparada como un castigo para el que me ofendió. No, esa tortura proviene del conocimiento de las faltas cometidas, del pesar de haber ofendido a quien le dio la existencia, de haber hecho mal uso del tiempo y de cuántos bienes recibió de su Señor. ¿Creéis que deba yo castigar a quien con sus pecados me ofendió, cuando yo sé que el pecado ofende más a quien lo comete? ¿No miráis que el pecador es a sí mismo a quien se hace mal, y que no voy yo a aumentar la desgracia que se ha labrado? Solamente dejo que se mire a sí mismo, que oiga la voz inexorable de su conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la memoria espiritual que a través de la materia había perdido y recuerde su principio, su destino y sus promesas. Y ahí, en ese juicio, habrá de experimentar el efecto del fuego que extermine su mal, que le funda de nuevo como el oro en el crisol, para apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual. Mas vuelvo a deciros que yo no hice este mundo para el dolor de los hombres. Los mundos son lo que sus moradores quieren que sean. Ved cuánto ha deformado la verdad el hombre con sus malas interpretaciones, cuán distinto ha interpretado el sentido figurado con el que se le ha revelado la vida espiritual. Ni oscuridad, ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso valle espiritual. Mientras unos en su confusión quedan adheridos a su cuerpo muerto, otros, conservando en su espíritu las impresiones de su envoltura, creen seguir siendo humanos, sin poder elevarse hacia la morada que les corresponde, quedando atados a lo que en el mundo amaron. No existe en la tierra cáliz más amargo ni dolor más intenso que el de los espíritus turbados. Los tropiezos, el no poder comprender lo que acontece a su alrededor, los remordimientos, la nostalgia de lo que abandonaron, la soledad, el silencio y la impotencia para elevarse, constituyen el fuego donde habrán de purificarse hasta alcanzar la luz. Ayer solo almacenabais palabras que nadie os enseñaba a comprender o a interpretar y que solo os llenaban de confusión. ¿Quién de vosotros, después de recibir mi palabra como una semilla y el rocío fecundador de mi luz que lo explica todo,
¿Cree aún en el fuego eterno del infierno? Ninguno. Hoy sabéis que no será el temor al castigo lo que os hará cumplir mi ley, sino vuestro amor nacido en lo más profundo del corazón. Aquellos tiempos en que vuestro espíritu temblaba ante la justicia de un Dios terrible e inexorable, han pasado. Erróneamente se ha interpretado lo que en sentido figurado os revelé en tiempos pasados. Lo que debéis saber es que cuando la conciencia de un pecador logra apartar al espíritu de su materialismo y le señala todos sus errores, la comprensión de su ingratitud le hará arrepentirse y la vergüenza que sufra será tan intensa, que os parecerá débil junto a ella la falsa idea del fuego material como elemento purificador del espíritu. La conciencia es la luz de Dios y esa luz es fuego de amor que consume toda impureza. He ahí el fuego en que se funde de nuevo el espíritu, para levantarse otra vez lleno de luz. También os digo que, así como existe ese fuego en la conciencia que no es fuego material, también existen en el espíritu tinieblas y soledad que no son como las que tenéis en el mundo, ni como las imagináis. ¿Cómo habéis podido creer que en el día del juicio resuciten los cuerpos de los muertos y se unan a sus espíritus para penetrar en el reino de Dios? ¿Cómo podéis interpretar así lo que en otros tiempos se os enseñó? La carne es de este mundo y en él queda, mientras el espíritu se levanta libre y vuelve a la vida de donde brotó. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido de mi espíritu, espíritu es. La resurrección en la carne es la reencarnación del espíritu. Y así unos creen que esa es una teoría humana y otros creéis que es una nueva revelación. De cierto os digo que esta revelación comencé a darla a conocer al mundo desde el principio de la humanidad. Pruebas de ello podéis encontrarlas en el texto de las Escrituras que son un testimonio de mis obras. Mas en este tiempo ha llegado esta revelación a vuestro espíritu en un grado mayor de evolución, y en breve será tenida en justicia como una de las leyes más justas y amorosas del Creador. Desechad la creencia que teníais acerca del día del juicio, que no es un día de los vuestros, porque es un tiempo. Y el fin del mundo no es el del planeta en que vivís, sino el de la vida egoísta que sobre él habéis creado. En verdad os digo, vivís en el día del Señor, estáis ya bajo su justicia. Vivos y muertos están siendo juzgados. Actos pasados y presentes son pesados en esta balanza. Abrid vuestros ojos para que seáis testigos del que por donde quiera la justicia divina se hace sentir. Después de entregaros mi lección y a fin de que vuestro análisis sea acertado y justa vuestra interpretación, os envío a mis emisarios espirituales, mensajeros y explicadores de mi palabra, para que os ayuden en vuestro estudio y encontréis la esencia de mis revelaciones. Cuando habléis de mí y entreguéis vuestro testimonio, hablad claro para que a ninguno confundáis. ¿Por ventura vine oculto tras el misterio o envuelto en sombras? Es verdad que he venido en espíritu, invisible a vuestros ojos humanos, pero espíritu no significa misterio ni tiniebla, sino luz, verdad y claridad para quien sabe observar con buena fe y analizar con buena voluntad. Escribid mi enseñanza y llevadla a los corazones. Ella estará depositada fielmente en las páginas de aquel libro con mayor exactitud que en vuestra memoria. De esta heredad, yo os reclamaré. Estudiad en el gran libro de la espiritualidad, el libro de los libros, el gran explicador de todas las revelaciones divinas que se le han hecho al hombre a través de todos los tiempos. Os digo en verdad que quien meditase y repasase en mi libro con verdadero anhelo de instruirse, su espíritu adquirirá gran luz y me sentirá más cerca de él. En este texto concentraré toda la sustancia y esencia que se encuentra esparcida en la humanidad. Desde los tiempos antiguos os la he confiado a través de mis enviados, de mis emisarios, de mis intérpretes. Meditad en él, repasadlo con respeto y con amor si queréis evitaros siglos de confusiones y pesares. Mas tened siempre presente que no es bastante el libro, no. Él os despierta y os enseña, pero si anheláis ser verdaderamente grandes, enseñad con el ejemplo el mismo camino que a vosotros os he enseñado. He aquí al Espíritu de verdad en el siglo XX, explicando lo que en el segundo tiempo os dijo y que no supisteis interpretar. Mis apóstoles de entonces al oírme llegaban hasta confundirse, y al deliberar entre ellos decían: tal parece que a veces el Maestro se contradice.
Mas llegó el tiempo en que fueron llenos del Espíritu Santo, y reconociendo la grandeza de mi palabra comprendieron que el idioma humano es pobre para expresar lo divino, y por ello a veces creyeron que el maestro había cometido algún error al doctrinarles. Yo os digo que es menester que la humanidad sepa que su espíritu ha venido muchas veces a la tierra y que aún no ha sabido levantarse en el camino de mi ley para alcanzar la cumbre de la montaña. La materia ayuda al espíritu en su evolución, en sus experiencias, en su expiación y en sus luchas. Esta es la misión que le corresponde y lo podéis comprobar con esta manifestación de mi divinidad a través del hombre, de cuyo cerebro vengo a servirme, utilizándolo como aparato para transmitiros mi mensaje. Comprended que no solo el espíritu está destinado a lo espiritual, sino que aún lo más pequeño dentro de lo material ha sido creado para fines espirituales. Vengo a vosotros para despertaros y preguntaros: ¿quién de vosotros es discípulo por su propia voluntad? Ninguno. Yo soy quien os ha llamado. Para escuchar de nuevo mi palabra, habéis tenido que estar varias veces en la tierra. Entre una encarnación y otra os he concedido una tregua de meditación y preparación para una nueva vida. El espíritu, cuando está en la materia, participa de la fatiga de esta y le es menester, después de una lucha, el reposo, así como la meditación para formar el plan que deberá seguir, antes de emprender una nueva batalla. Sin estas treguas o altos en vuestro camino, muy poco adelantaríais en vuestra senda. Mas es necesario que una doctrina limpia y pura os enseñe estas lecciones con entera claridad, para que vuestro corazón, convencido de esta verdad, tenga un conocimiento del porqué de muchos de los fenómenos y acontecimientos que sin mi revelación nunca acertaríais a comprender. En mi caridad está el tiempo, la vida, el destino de todos. Nada escapa a mi poder. Comprended que aunque aparentemente la creación ha sido terminada, sin embargo, todo evoluciona, todo se transforma y se perfecciona. ¿Podría vuestro espíritu escapar a esa ley divina? No, mis hijos. Nadie podrá decir la última palabra sobre lo espiritual, sobre la ciencia ni sobre la vida, porque son obras mías que no tienen fin. Los hombres aún no han cumplido en la tierra sus obras más grandes, aquellas que lleven a mi corazón de Padre una divina satisfacción. Todavía muchas de sus obras, maravillosas dentro de lo humano, resultan pequeñas si sus autores las juzgan con mis leyes de amor. Ahí tenéis la razón de por qué muchos hombres de ciencia no quieren asomarse a lo espiritual, porque saben que ahí está la presencia del que todo lo sabe, del que todo lo ve y lo juzga. Prefieren negar mi existencia, creyendo con ello, acallar la voz de su conciencia. No creáis que yo juzgue mal a mis hijos por el hecho de querer conocer los misterios de la naturaleza. No, mi sabiduría es la herencia divina que tengo para mis hijos, mas sí juzgo la finalidad o la intención de los hombres de ciencia, cuando ellas no están encaminadas a los fines para los cuales es revelada. Si yo os digo que mi sabiduría será vuestra, ¿creéis que una sola existencia pueda ser suficiente para saber todo lo que tengo que revelaros? Si os digo que la ciencia humana no la podréis adquirir sin recorrer el extenso camino de la evolución, menos podréis adquirir el conocimiento de lo espiritual sin una completa evolución de vuestro espíritu.